Muy buen día, mi nombre es Geraldine Pérez, estudio la carrera de Psicología en la Universidad de Uniminuto Calle 80 y el día de hoy veremos los instrumentos y paradigmas experimentales que se usan en el enfoque cognitivo. Wilhelm Wundt, considerado el padre de la psicología experimental, estableció el primer laboratorio de psicología en Alemania. Utilizó un método introspectivo en el que los participantes describen sus pensamientos y experiencias. Consisten en respuestas a estímulos controlados. A pesar de las limitaciones de este enfoque, proporciona una base para la investigación cognitiva. Hermann Ebbinghaus estudió la memoria utilizando listas de palabras sin sentidos, propuso el concepto de la curva del olvido y estableció métodos para medir la retención y el olvido de la información. Jean Piaget desarrolló una serie de pruebas cognitivas para estudiar el desarrollo cognitivo de los niños. Su trabajo implica la creación de tareas que evalúan el almacenamiento, la categorización y el razonamiento lógico en edades específicas del desarrollo de los niños. Lewin, más conocido por la investigación sobre la dinámica y la percepción de grupos, desarrolló técnicas como los campos de fuerza para analizar la percepción que un individuo tiene de su entorno. Broadbent contribuyó al desarrollo de la atención y la psicología auditiva, introdujo la tecnología auditiva binaural que presenta dos datos diferentes a los oídos de una persona simultáneamente para estudiar la atención selectiva. Miller publicó un influyente artículo titulado El número mágico 7 más o menos 2, en el que proponía que la memoria a corto plazo tiene una capacidad limitada, con un límite superior de aproximadamente 7 elementos. Este trabajo influyó en la investigación sobre la memoria del trabajo. Nice escribió el libro Psicología Cognitiva, que ayudó a establecer la psicología cognitiva como una disciplina reconocida. Promovió un enfoque en el procesamiento de la información y la importancia de la percepción y la memoria en la cognición. Atkinson y Richard Siegfried desarrollaron un modelo de memoria de 3 etapas que incluye memoria sensorial, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. Este modelo ha influido en la investigación sobre la memoria y la atención de herramientas de neuroimagen. El uso de técnicas como la resonancia magnética funcional y la tomografía de positrones ha revolucionado la investigación cognitiva, permitiendo a los investigadores estudiar instantáneamente los procesos cognitivos en el cerebro. Software y computadoras. La tecnología informática moderna permite la creación de modelos computacionales y simulaciones para el estudio de procesos cognitivos, así como la creación de tareas y pruebas en líneas para la investigación cognitiva. Los instrumentos de investigación para la psicología cognitiva son muy diversos. A continuación, 10. Estímulos visuales y auditivos. Estos instrumentos a menudo utilizan imágenes, palabras, sonidos o clips de audio como estímulos. Los investigadores pueden presentar estos estímulos en papel o en una pantalla de computadora o mediante auriculares. Ejemplos incluyen tareas de reconocimiento de palabras, ilusiones visuales o pruebas de percepción auditiva. Y escalas. Los cuestionarios y escalas suelen ser instrumentos basados en papel o en línea que recopilan información autorreportada de los participantes. Se utiliza para medir variables cognitivas como la ansiedad, la atención, el estrés o la calidad de vida. Estas tareas pueden implicar la presentación de listas de palabras, imágenes o secuencias de números. Los participantes pueden ser solicitados para recolectar estos elementos en un momento posterior. Las tareas de memoria a menudo se administran en papel o en una computadora. Problemas de resolución. Estos pueden ser tareas impresas o presentadas en una pantalla de computadora. Los participantes deben de resolver problemas o navegar a través de laberintos virtuales para evaluar la toma de decisiones y la resolución de problemas. Registros fisiológicos. Para medir respuestas fisiológicas como la frecuencia cardíaca, la actividad cerebral a través de electroencefalografía o fMRI o la conductancia de la piel, se utilizan instrumentos especializados y sensores. De simulación y modelado. Los investigadores utilizan programas informáticos para crear modelos y simulaciones de procesos cognitivos como la toma de decisiones o la memoria de trabajo. Tareas de atención y procesamiento de información. Estas tareas pueden emplear estímulos visuales o auditivos presentados en una computadora.
Los participantes pueden ser solicitados para resolver a estos estímulos en función de ciertas reglas o criterios. Cognitivas. Los investigadores pueden utilizar entrevistas estructuradas o semiestructuradas para recopilar información sobre los procesos cognitivos de los participantes. Estas entrevistas pueden llevarse a cabo en personas o mediante videoconferencias. Cognitivos. Se utilizan juegos de mesa, juegos de computadora o aplicaciones móviles para evaluar funciones cognitivas como la atención, la memoria y la toma de decisiones. Y comprensión. Estas tareas pueden involucrar la lectura de textos en papel o en una pantalla de computadora y evaluar la comprensión lectora, la velocidad de la lectura y otros procesos cognitivos relacionados con la lectura. Los procedimientos de análisis en psicología cognitiva varían según la naturaleza de los datos recopilados y los objetivos específicos de la investigación. Entonces, te presento algunos procedimientos y ejemplos. En primer lugar, tenemos los análisis de datos cuantitativos. Estos se dividen en tres: las estadísticas descriptivas, análisis de varianza ANOVA y regresión. Entonces, la estadística descriptiva se utiliza para resumir y describir los datos recopilados, ejemplo, calcular la medida, la mediana y la desviación estándar de los tiempos de reacción en la tarea de atención. Análisis de varianza se utiliza para la comparación de diferencias entre grupos y variables dependientes, como por ejemplo comparar el rendimiento de tres grupos diferentes en una tarea de memoria. Y regresión, permite explorar relaciones entre variables como la edad, se relaciona con el rendimiento en una prueba de habilidad cognitiva. Segundo son los análisis cualitativos. En este está dividido en dos secciones, que sería análisis de contenido y temático. El análisis de contenido se utiliza para examinar el contenido de datos cualitativos como entrevistas o respuestas abiertas en cuestionarios. Ejemplos como analizar entrevistas para identificar patrones en las respuestas de los participantes sobre sus estrategias de resolución de problemas. Y el análisis temático es identificar y analizar temas o patrones recurrentes en datos cualitativos, como por ejemplo identificar temas claves en las respuestas de los participantes a una pregunta abierta sobre sus experiencias de estrés en el trabajo. En el tercero tenemos los análisis de imágenes cerebrales. Este también se divide en dos: en análisis de regiones de interés ROI y en conectividad funcional. Entonces, los análisis de región se centran en las áreas específicas del cerebro para examinar las actividades neural en respuesta a estímulos cognitivos. Ejemplo, medir la activación de la corteza prefrontal durante la tarea de la toma de decisiones utilizando imágenes de resonancia magnética funcional. Y la conectividad funcional evalúa la intelección entre la región cerebral durante las tareas cognitivas, como por ejemplo estudiar con tareas del cerebro relacionadas con la memoria, colaborando durante una tarea de recuperación de información. En el cuarto tenemos los análisis de rendimiento de tareas cognitivas. Este se divide también en dos: análisis de precisión y reacción. Entonces, en análisis de precisión evalúa la exactitud de las respuestas en las tareas cognitivas como la memoria o la resolución de problemas. Ejemplo, calcular el porcentaje de respuestas correctas en una prueba de memoria de reconocimiento. Y el análisis de tiempos de reacción, tenemos examinar la velocidad de respuestas en tareas cognitivas, ejemplo como analizar los tiempos de reacción en unas tareas de atención para identificar patrones de distracción. Tenemos los modelamiento temático y computacional. Se divide en modelo cognitivo y redes neurales artificiales. Entonces, modelos cognitivos se utiliza la ecuación matemáticas o algoritmos para representar y simular procesos cognitivos, como por ejemplo utilizar el molde de una memoria de trabajo para proceder en el rendimiento de una tarea de resolución de problemas. Y las redes neurales artificiales emplean modelos inspirados en el funcionamiento del cerebro para analizar y proceder datos cognitivos, como por ejemplo entrenar una red neural para clasificar patrones de activación cerebral en imágenes de resonancia magnética. Ahora vamos a ver las ventajas y limitaciones de los procedimientos de análisis comunes en la psicología cognitiva. En el análisis de datos cuantitativos, entonces estas son las siguientes ventajas y limitaciones. Ahora vamos a ver las ventajas y limitaciones de los análisis de contenido.
Ventajas y limitaciones de los análisis de datos de neuroimagen. Y por último, vamos a ver las ventajas y limitaciones de los análisis de las tareas cognitivas específicas, como por ejemplo las tareas de memoria o de atención.